Lo que estamos viendo ahora mismo es una nación que no cree en la equidad, ni en la inclusión, ni en el Estado de Derecho. Esos son nuestros valores. Es por eso que nuestro primer ministro, Carney, está en Europa hablando de nuestro nuevo futuro como parte de Europa y ya no parte de los Estados Unidos. Por último, señora Noem, si esperaba asegurarse un gran chapoteo de amenazarnos y advirtiendo sobre la crisis de la frontera norte, ha hecho un buen trabajo recordándonos por qué no vamos a volver a su país. Los canadienses no van a dar un centavo a una nación que nos amenaza, que nos socava y que miente sobre las amenazas que supuestamente planteamos, porque la única cosa con la que amenazamos a los americanos es nuestra decencia, nuestra inclusión y nuestra creencia en el Estado de Derecho. Y uno de sus funcionarios aseguró al pueblo estadounidense que estaban aquí para, cito, patear traseros. Entonces, ¿el culo de quién van a patear? Desde que Donald Trump declaró que Canadá era una amenaza para la seguridad nacional el pasado febrero, la retórica contra nuestra nación ha ido en aumento. El director del FBI, Kash Patel, afirma que Canadá es una fuente para todo tipo de cábalas internacionales de bandas rusas, iraníes, chinas que se dirigen a través de la frontera. Afirma que de los 300 terroristas que dice haber capturado, el 85% vino de Canadá. Pero, ¿llevaban toques y chaquetas de leñador? Luego está Ted Cruz, que dice que Canadá podría ser un punto de escala para el terrorismo de Hamas. ¿Por qué? Porque aceptamos un porcentaje muy pequeño de personas que huyen del genocidio en Gaza. La talla de Patel y Noam no están allí para presentar los hechos o para reunirse con funcionarios canadienses sobre la seguridad de la frontera para ambas partes. Se trata de construir una narrativa. Así es como opera MAGA. Y hemos visto este libro de jugadas de la derecha, utilizado tantas veces. No se trata de gaslighting, se trata de crear un enemigo conveniente, una amenaza existencial que debe ser tratada. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Van a afirmar que encontraron armas de destrucción masiva en un garaje en Charlottetown u Oakville? Canadá está furioso después de las últimas declaraciones del director del FBI y ya se está preparando para lo peor el país. Y no estamos hablando, amigos, de una amenaza cualquiera. Hoy Canadá y México tienen un enemigo en común porque tienen una amenaza en común y vienen de Estados Unidos. Por una escalada peligrosa que México ya conoce muy bien, pero que para Canadá es totalmente nuevo, sobre todo viniendo de su socio comercial más cercano, pero que también es el más armado y ahora, pues adivinen que también es el más inestable. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Donald Trump y la desconfianza que tiene Canadá de Washington ya es absoluta. Ya no hay un atisbo de cortesía para dudar que es una amenaza precisamente para el país, porque lo que antes de alguna manera eran tensiones diplomáticas, pues ahora ya se están convirtiendo en los primeros pasos de una narrativa de invasión, una narrativa, por supuesto, de ofensiva política, sobre todo una narrativa mediática y económica que está, por supuesto, construyendo la idea absurda en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump de que ahora Canadá representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y eso, amigos, dicho por un país que tiene no solamente armas nucleares, sino que tiene pues uno de los ejércitos más grandes del mundo, pues eso no suena a un chiste, sobre todo cuando su comandante en jefe, el presidente de los Estados Unidos, pues está totalmente fuera de control. Y nadie, absolutamente nadie en Estados Unidos, ni el Congreso, ni su gabinete, ni en el extranjero parecen capaz de frenarlo o de decirle las cosas de frente, pero hoy Canadá ya lo está haciendo, porque lo mismo estamos viendo ya aquí a un país que amenaza con sanciones a Irán la semana pasada, que bombardea Gaza a través de Israel, que ataca con aranceles a Europa, que pone represalias económicas contra Canadá, como pues si el mundo entero fuera enemigo de los Estados Unidos. No tienen amigos, lo único que existe para Trump son enemigos y gente que abusa.
Nadie es un aliado para Estados Unidos en estos momentos. Y mientras incendia Medio Oriente con todo esto, pues ahora también se está dando el lujo Trump de inventar enemigos en casa y enemigos en los que antes eran sus amigos incondicionales. Fíjense, ahora resulta que Canadá es peligroso para Estados Unidos porque dice que hay terroristas, ustedes saben cuál es la palabra completa, escondidos en Ontario, aquí donde vivimos. Dice que vienen pandillas que cruzan de las peores pandillas que existen en el mundo. No nada más hablamos de las maras salvatruchas, hablamos del supuestamente el tren de Aragua y ahora pandillas también y mafias rusas y chinas y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, según él, ahora cruzan por Quebec. Cruzan por Quebec. Del Salvador se suben a Quebec y luego bajan a Estados Unidos. Dice que la amenaza canadiense ya es una crisis de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y lo dice, amigos, con una cara que es la misma que parece estar usando Kash Patel, el director del FBI, que más bien es el empleado personal de Donald Trump, que suelta este bulo sin ningún tipo de digamos aquí, cuidar las formas, ni siquiera se preocupa en vender esta gran mentira de que supuestamente capturó 300 terroristas que detuvieron y que de esos 300 terroristas, que nadie sabe cuáles son, pero bueno, él dice que el 85% cruzaron desde Canadá. Según él, Canadá tiene un ejército invisible de radicales rusos que están aquí en Canadá viviendo, que hay todo un ejército de tropas rusas, iraníes, chinas, entrando con gorros de lana y mochilas de camping a los Estados Unidos. De lo mismo que acusaba Donald Trump a México apenas hace poco, que a través de México cruzaba lo peor a Estados Unidos. Bueno, no, ahora dice que el 85% es a través de Canadá. Él mismo pues cambia la narrativa a conveniencia, a pesar de que no hay un informe oficial, no hay pruebas, lo que hay son disque documentos clasificados que solamente él sabe si existen, pero en el manual de MAGA pues eso da igual, porque la verdad, amigos, es que él no tiene pruebas, lo que tiene es esta narrativa que fabrica para sustentar una mentira peligrosa. Y esa mentira, amigos, es precisamente la que ha usado para invadir otros países como Irak. Y mientras esa narrativa se multiplica en los foros y redes sociales alineados con Donald Trump, pues Canadá ya está levantando la ceja porque dice, a ver, esa que me quieres aplicar, cuidado, porque es la misma que le aplicaste a Irak, que supuestamente tenía armas de destrucción masiva, y ahora estás diciendo que supuestamente en Canadá es una amenaza porque hay mafias rusas y chinas que desde aquí se están preparando desde Ontario para invadir los Estados Unidos. Vean lo que dijo Charlie Angus, que es un parlamentario canadiense, que lo dijo sin tapujos. Me gustaría empezar expresando mi profunda preocupación por la noticia de la muerte de Johnny Novielo, encontrado muerto bajo custodia del ICE, un hombre que se había trasladado a los Estados Unidos desde Canadá cuando tenía 11 años, que aparentemente tenía una condena por drogas y que fue pagado con servicio comunitario y buen comportamiento. El ICE era consciente de su estado de salud y, sin embargo, fue encontrado muerto bajo su custodia. Esta mañana pido que Canadá abra una investigación independiente sobre la muerte de Johnny Novielo. Es necesario que Canadá defienda nuestros valores, nuestra democracia, nuestras fronteras y para proteger a nuestros ciudadanos que fueron secuestrados por depredadores y gángsters americanos. A principios de esta semana, la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró un foro en Michigan sobre la llamada amenaza de la frontera norte, septentrional. La frontera norte, es decir, nosotros, Canadá. Ella hizo esta escabrosa presentación de violación y asesinatos y de pandillas salvadoreñas viniendo por la frontera canadiense para aterrorizar al pueblo americano. Se le unió el representante de Michigan, John James, quien dijo que Michigan está ahora en el epicentro de la crisis de la frontera norte. Y uno de sus funcionarios aseguró al pueblo estadounidense que estaban aquí para, cito, patear traseros. Entonces, ¿el culo de quién van a patear?
Desde que Donald Trump declaró que Canadá era una amenaza para la seguridad nacional el pasado febrero, la retórica contra nuestra nación ha ido en aumento. El director del FBI, Kash Patel, afirma que Canadá es una fuente para todo tipo de cábalas internacionales de bandas rusas, iraníes, chinas que se dirigen a través de la frontera. Afirma que de los 300 terroristas que dice haber capturado, el 85% vino de Canadá. Pero, ¿llevaban toques y chaquetas de leñador? Luego está Ted Cruz, que dice que Canadá podría ser un punto de escala para el terrorismo de Hamas. ¿Por qué? Porque aceptamos un porcentaje muy pequeño de personas que huyen del genocidio en Gaza. La talla de Patel y Noam no están allí para presentar los hechos o para reunirse con funcionarios canadienses sobre la seguridad de la frontera para ambas partes. Se trata de construir una narrativa. Así es como opera MAGA, y hemos visto este libro de jugadas de la derecha, utilizado tantas veces. No se trata de gaslighting, se trata de crear un enemigo conveniente, una amenaza existencial que debe ser tratada. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Van a afirmar que encontraron armas de destrucción masiva en un garaje en Charlottetown u Oakville? ¿Sabes? South Park, la película era divertida. Pero South Park, como una administración política, es algo sombrío de presenciar. Y todo esto sucede cuando Donald Trump nos amenaza. ¿O van a pagar miles de millones en nuevos aranceles o qué? ¿Renunciamos a nuestra soberanía? ¿Renunciamos a nuestra nación? Pues eso no va a ocurrir. Así que estoy aquí esta mañana para llegar a cabo a Kristi Noem y Kash Patel y Ted Cruz y el embajador MAGA Pete Hoekstra y cualquier presentador de la Fox que quiera opinar sobre la frontera canadiense, para tranquilizarlos. Canadá también está muy preocupada por la frontera. De hecho, estamos tan preocupados que nos negamos a viajar a través de ella. Y su creciente retórica en contra nos hace estar más decididos a no gastar un céntimo en ninguna de sus ciudades, sus estados o su país. Hablemos del estado del boicot canadiense en estos momentos. Vemos que las ventas de vino de Estados Unidos a Canadá, su mercado número 1 en América, ha bajado un 93%, que hemos visto una pérdida de 12.300 millones de dólares en el turismo americano. Así que cuando el representante James dice, el epicentro de la amenaza es Canadá, creo que debería ir a hablar con algunos de sus operadores turísticos que están viendo pérdidas masivas de Canadá. Nuestra negativa a cruzar la frontera no se debe al miedo, es porque no nos rebajaremos a dar dinero a un país que ya no está bajo el imperio de la ley, donde el secuestro de personas en las calles se ha normalizado. Si nos fijamos en los mayores golpes a los que se enfrenta Estados Unidos en términos de negativa canadiense a gastar dólares, el número 1 es Florida. Sí, Florida. Se está hablando de construir un Alcatraz de Caimanes, una Florida donde los estados amenazan con disparar a la gente si protestan. Eso puede sonar genial para MAGA, pero los canadienses encuentran ese lenguaje intolerable e inexcusable. Así que, señor Ron DeSantis, no vamos a gastar dinero en su estado. Quiero terminar hablando a los representantes americanos que han venido a Canadá en una ofensiva de encanto. Consiguen que volvamos. El senador Kevin Cramer de Dakota del Norte que dijo a los canadienses, denos otra oportunidad. ¿En serio, senador? No le he oído decir nada. Gente como Kristi Noem o Kash Patel, ¿cuándo vas a empezar a hablarles? O el senador Tim Kaine que vino a Ottawa y dijo, Canadá, te queremos. Bueno, si nos amaras, ¿te asegurarías de que nuestros ciudadanos no tuvieran que preocuparse de que sus teléfonos vayan a ser confiscados en la frontera y de si hay o no fotos burlándose de Donald Trump y de si van a ser arrestados y deportados? Porque si no estás dispuesto a querernos por el hecho de que creemos en el Estado de Derecho, entonces no nos quieres. O la gobernadora Maura Healey, que vino a reunirse con nuestros premiers y dijo, Canadá es el socio comercial número 1 de Massachusetts. Sí, lo somos, pero no vamos a volver. O a todas las ciudades que están rebautizando sus calles con nombres de lugares canadienses en Canadá. Gracias, pero no. Si nos quisieran, nos querrían por nuestros valores. Lo que estamos viendo ahora mismo es una nación que no cree en la equidad, ni en la inclusión, ni en el Estado de Derecho. Esos son nuestros valores. Es por eso que nuestro primer ministro, Carney, está en Europa hablando de nuestro nuevo futuro como parte de Europa y ya no parte de los Estados Unidos. Por último, señora Noem, si esperaba asegurarse un gran chapoteo de amenazarnos y advirtiendo sobre la crisis de la frontera norte,
ha hecho un buen trabajo recordándonos por qué no vamos a volver a su país. Los canadienses no van a dar un centavo a una nación que nos amenaza, que nos socava y que miente sobre las amenazas que supuestamente planteamos, porque la única cosa con la que amenazamos a los americanos es nuestra decencia, nuestra inclusión y nuestra creencia en el Estado de Derecho. Tenemos muchos amigos estadounidenses, muchos parientes estadounidenses, muchas comunidades estadounidenses a las que queremos y que nos encantaría volver a visitar, pero no iremos allí mientras no estén bajo el imperio de la ley. Y en cuanto a Canadá, seguiremos siendo fieles, fuertes y libres. Pues ahí lo tienen. Charlie Angus, que es un parlamentario canadiense que no habla a título individual, que por supuesto que expresa el sentir de todos los canadienses, que ya se ve reflejado, por cierto, en las cifras, en donde estamos viendo cómo la realidad es que a Estados Unidos le pesa, y esa es la realidad, las acciones que ha tomado, en este caso Canadá, contra los Estados Unidos. No hay que dejarnos engañar, porque en estos momentos no hay reuniones bilaterales, no hay cooperación, ya no hay investigación conjunta entre Estados Unidos y Canadá. Lo único que hay son micrófonos encendidos, hay gritos paranoicos de Donald Trump y sobre todo una maquinaria mediática, amigos, que está dispuesta a inventar enemigos donde no los hay. Y por eso Canadá pues ya no está respondiendo con diplomacia, esa ya se acabó. Lo que dijo Charlie Angus es parte de la realidad que se está viendo aquí, porque esto, amigos, ya no se trata de política exterior, esto ya es una amenaza global, no nada más para Canadá, Hoy es Canadá, pero mañana va a ser México de nuevo, pasado mañana va a ser Europa, y eso ya lo está entendiendo el mundo. Y mientras nos acusan ahora aquí de ser una especie de madriguera de terroristas, pues lo cierto es que quienes están alimentando el odio son ellos mismos. Charlie Angus hablaba precisamente de Kristi Noem, que es la gobernadora de Dakota del Sur, que organizó hace unos días en Michigan un foro supuestamente para alertar, según ella, sobre el supuesto peligro de la frontera norte, que era muy peligroso viajar a Canadá, y ahí soltaron barbaridades que parecían de una película de propaganda de Hollywood, que supuestamente en Canadá hay violaciones, que está lleno de pandillas, que Canadá ahora es un corredor criminal. Ya quisieran, de verdad. Aquí no existen esas balaceras que se reportan muy frecuentemente en las escuelas. Aquí no hay esa discriminación que lamentablemente tienen. Aquí ICE no te va a estar persiguiendo por tu color de piel. Y después de eso sale uno de sus funcionarios incluso prometiendo públicamente que estaban ahí para patear traseros, que es lo que dice Charlie Angus. ¿A quiénes exactamente decían que iban a patear? ¿A los turistas? ¿A las familias que cruzan a comprar leche más barata al otro lado de la frontera? ¿A los estudiantes internacionales? ¿A quiénes van a patear? O sea, es un país que se está convirtiendo en la retórica de algunos de sus gobernantes como en un país hostil, sobre todo con este tipo de discurso, ¿no? De agredir a la gente. Y sobre todo en un país que es el más armado del mundo, lamentablemente con una chispa, amigos, pues eso se sale de control. Y ya no estamos hablando de seguridad nacional. Ahora lo que están haciendo, por supuesto, es fabricar un enemigo, y lo hacen justo cuando Donald Trump pues necesita distraer a su base de electores de los problemas tan grandes que tienen en estos momentos. A ver, tienen un problema terrible de inflación, tienen un problema de desempleo brutal, tienen una recesión que ya podríamos decir que es casi inminente, tienen un desempleo estructural, un problema de adicción terrible, protestas internas por donde sea cada fin de semana. La gente no quiere a Donald Trump. Esa es una realidad que ya nadie puede negar. Y si para mantener ese miedo, pues Trump tiene que inventar una invasión canadiense, por supuesto que lo va a hacer. Digo, lo vimos con México. Ahora, lamentablemente, Canadá está sintiendo lo que por muchas veces hemos sentido también en México. Pero también con Cuba, también lo hicieron con Irak, también lo hacen con Venezuela. Se fabrican enemigos, imponen sanciones, quieren quebrar sus economías, porque la situación es que si no te doblas te quiebran. La diferencia, amigos, es que esta vez hay una respuesta contundente desde Canadá y no con discursos. Hay una bofetada que también es una bofetada económica que le está haciendo mucho daño a la economía estadounidense, porque mientras nos tildan de amenaza, pues los canadienses dejaron de cruzar a la frontera. Esa es la realidad.
Todos, ¿eh? Miren, yo les decía el otro día, nuestros 3 vecinos de aquí, enfrente de la calle, justo este estudio está frente a la calle, pie de calle. Bueno, los 3 vecinos que tenemos enfrente, en Navidad, olvídense, llega octubre y se iban a Florida. Tenían una casa allá. Bueno, este año 2 de ellos no fueron y el otro vendió su casa. No cruzan. Nosotros solíamos ir, pues yo diría que al menos una vez al mes a Buffalo, pues al Target que no hay aquí en Canadá, pues simplemente pues la experiencia de cruzar, nos gustaba mucho ir para allá. Y por supuesto cuando uno va consume, ¿no? Consumes en un restaurante, en un centro comercial. A ver, eso se acabó. Por supuesto que nosotros, y sobre todo nosotros, imagínate, de este lado de la frontera, pues claro, tienes que cruzar con tu pasaporte canadiense, pero en el pasaporte canadiense dice el lugar de origen, o sea, lugar de nacimiento, México. Imagínense un pasaporte que mezcla los dos objetivos que están señalando en estos momentos en la frontera, México canadiense, no, pues es bote seguro. Y luego hablando de estas cosas en YouTube, peor. Entonces, por supuesto, nadie quiere cruzar. Nadie quiere tener un boleto de lotería para estar en un centro de detención de ICE que ahora, pues veto a saber si sales vivo, porque ya lo vimos en el caso de Novielo, que sigue sin esclarecerse, este ciudadano canadiense detenido por ICE y pues salió muerto. No se sabe cuáles fueron las razones de su fallecimiento. Por eso Estados Unidos ya se cayó en más del 90% todo lo que tiene que ver con turismo. Las exportaciones de vino, por ejemplo, estadounidense a Canadá se desplomaron ya un 93%, y eso que somos su principal socio comercial. Y en total, amigos, el golpe económico pues supera ya los más de 122,300 millones de dólares en pérdidas. Imagínense qué deben de estar sintiendo en estos momentos. ¿Ustedes creen que se estén riendo estas empresas que pierden 122,300 millones de dólares nada más por las pérdidas en lo que tiene que ver con turismo canadiense y consumo no realizado? Entonces, no hay ningún boicot oficial, esto también hay que decirlo, no es algo del gobierno. Esto es una decisión colectiva de los canadienses, que ya hay este sentir que dijo Charlie Engels de, a ver, no vamos a financiar a un régimen que nos ataca mientras que finge que somos sus aliados. Y yo creo que ya ni eso fingen. Y ahí es cuando el discurso de Charlie Engels pues explota, porque no es un panfleto populista, amigos. Este es un mensaje contundente, es el sentir real de los canadienses. De lo que muchos pensamos que, a ver, no vamos a gastar un solo centavo en un país que ya no opera bajo el Estado de Derecho y que además nos trata como enemigos. Y yo sinceramente invito a nuestros hermanos que nos ven desde otras partes a que hagamos lo mismo, no nada más del lado canadiense, también del lado mexicano. Olvídense eso del Black Friday, de ir al otro lado a comprar. A ver, hay otros destinos. Si les gusta ir a Estados Unidos, está Canadá, que te va a tratar como un hermano, que te va a tratar como un amigo, que aquí no vas a correr el riesgo de que llegando al aeropuerto te retengan por tu color de piel y en una de esas hasta el bote te metan. Es que es claro, amigos, que no podemos seguir financiando este tipo de regímenes. Por eso decía precisamente Charlie Engels lo de Johnny Novielo, que es este ciudadano canadiense que vivía en Estados Unidos desde que tenía 11 años, que había cumplido una condena menor por drogas y que murió en custodia de ICE, a pesar de que tenían conocimiento de sus condiciones médicas. ¿Por qué lo retiene ICE si había vivido desde los 11 años en los Estados Unidos? Pues porque traía un pasaporte canadiense. Y lo más grave, amigos, es que ni siquiera se trata de políticas mal diseñadas. Este es, claro, un proyecto político internacional de generar miedo, de debilitar a los enemigos que ellos mismos se fabrican, porque Canadá nunca había sido un enemigo de los Estados Unidos. Romper todas estas alianzas históricas con los países más cercanos a Estados Unidos. Y eso, amigos, no parece ser pues el Make America Great Again. Prácticamente lo está dejando aislado del mundo, como si fuera Corea del Norte, nada más que Corea del Norte está aislado de muchas partes del mundo por necesidad. Y Donald Trump está aislando a Estados Unidos por gusto. Por gusto, porque realmente es lo que estamos viendo ahí. Eso que dice también Charlie Engels, que en este momento decía él, por eso Mark Carney, nuestro primer ministro, está en la OTAN negociando
cómo redirigir todo el comercio internacional, sobre todo el comercio de lo que antes se le daba a Estados Unidos, ahora lo vamos a sustituir con Europa. Y todo lo que Europa necesitaba de Estados Unidos, ahora lo vamos a sustituir con Canadá. Y entonces en la ecuación ya sale sobrando Donald Trump. Por eso es que está tan enojado. Realmente esa es la situación. Porque ambos ya se dio cuenta el mundo, pero tanto Europa como Canadá, a ver, Estados Unidos es un socio inestable. Mientras Trump esté en esa silla, no se puede negociar nada con un tipo así, que hoy te da la mano y mañana te quiere poner el pie en el cuello. Y eso significa pues que Canadá ya está cerrando todos los tratados, todas las rutas comerciales que tenía con Estados Unidos, las que son posibles sin una obligación legal en este momento, y redirigiéndolas con Estados Unidos. Y las que faltan, pues cuando se acaben con Estados Unidos, pues vámonos a redirigirlas con Europa, porque si un país con el que compartimos 8.800 kilómetros de frontera ahora nos trata como si fuéramos talibanes, pues no queda otra opción más que buscar acuerdos con quienes sí nos consideran nuestros amigos. Por eso lo que dijo Charlie Angus, también que en gran parte es exponer la hipocresía, no solo de Donald Trump, y eso es lo que hay que entender. El gran problema no es decir, bueno, cuando se vaya Trump, no, el problema es por qué ganó Trump. Porque hay una base cada vez mayor de personas que apoyan y creen en Donald Trump y que creen que esa debiera ser la actitud del presidente de los Estados Unidos. Y lo vemos reflejado en otros senadores republicanos. Hay que decirlo, muchísimos de los que votaron por Donald Trump hoy se encuentran sumamente arrepentidos porque eran dueños de unos de estos negocios o empleados de unos de estos negocios o recibían beneficios que hoy Donald Trump ha cancelado. Vemos, por ejemplo, lo que dijo el senador Kevin Cramer, que vino a pedir que le diéramos a Estados Unidos otra oportunidad. Literalmente vino a Canadá a decir eso, que Trump no representaba a todo Estados Unidos. Lo dijo Cramer, lo dijo Tim Kaine también. Vino a decir que Estados Unidos nos ama. A ver, pues vaya manera de amar. Es que pues es como abrazar un nopal. Quítate las espinas, mano. ¿Cómo nos vas a amar con estas sanciones, con estas amenazas de que desaparezcamos como país, con estas mentiras, con estos abusos de ICE, en donde por lo menos ya se habla de un ciudadano canadiense muerto en manos de ICE, más todos los casos de arbitrariedad que suceden, no nada más. Ahora se ha hecho muy conocido este caso lamentable de Novielo aquí en Canadá, porque se trata de un ciudadano canadiense, pero ¿cuántos días, cuántas veces no nos hemos enterado de eso que sucede cada día con ciudadanos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, y lo hacen con total impunidad? Y bueno, se conocen los países de origen de cada quien, pero esto extrañamente le tocaba a Canadá y hasta que le tocó, pues ahora ya estamos viendo cómo cambia toda la percepción, por supuesto, y esto podríamos decir que es una ruptura, sobre todo de un Donald Trump que está dejando a un país sumamente aislado. En lugar de liderar, pues Trump está empujando a su país a un rincón, por supuesto, está cerrando todas las puertas que tenía, está bombardeando todos los puentes diplomáticos, los pocos que le quedaban a este punto. Y como no puede construir un solo puente, pues se inventa guerras. Así que sí, este discurso está marcando un punto de quiebre porque no se trata de las palabras de Charlie Angus, se trata de las palabras de todo Canadá. Por cierto, se trata de las palabras de todo Canadá en un día muy especial en donde todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Déjenme hacer una pausa, un paréntesis. Si nos miras desde Canadá, si este Canadá te ha abierto las puertas para restablecerte con tu familia, para llamarlo hogar, para tenderle la mano a otros países, para que seamos hermanos con países que comparten nuestros valores, que compartimos, por supuesto, en nuestros países de origen como México. México y Canadá son países hermanos porque creen en la democracia, porque creen en la igualdad, porque creen en los valores. En eso creemos los mexicanos y los canadienses. Hoy es Día de Canadá. Hoy es el día en que se celebra precisamente a este gran país. Y pues déjenme despedirme de este podcast como debe de ser antes de iniciar el siguiente con el himno canadiense. Oh,
die.